En el nombre de Dios, hola. En nuestra lección anterior, la número 2 del curso Niños Divinos, nuestra discusión fue sobre el tema el celo o al-ghairat en árabe, la cual es el resultado del amor. Asimismo, discutimos que entre los entornos en los que se forman los seres humanos, el de la familia es el más importante y en donde los más fuertes sentimientos y el afecto más intenso suele estar presente. El celo que brota de este amor exige a los padres a construir a sus hijos en dimensiones humanas y divinas. Después de esto dijimos que la estructura de la existencia humana está formada por la educación. En las lecciones anteriores también discutimos y afirmamos que la educación se da tanto de forma auditiva como visual. En cuanto a la educación a través de la forma auditiva, dije que el Islam expresa costumbres, métodos y tradiciones que además de estos dos métodos educativos ya mencionados, también existe un método conductual y práctico del cual hablaré al futuro. Queremos continuar la lección de hoy con el tema de la importancia de la educación conductual y práctica por medio de materiales basados en el lenguaje o el habla de forma repetitiva. En relación a la crianza y educación a través del ver en nuestras enseñanzas religiosas, tenemos que cuando el niño o niña tienen la edad de 7 años, ya tienen las condiciones adecuadas para poder aprender acciones y hechos. Se narró del profeta del Islam, la paz de Dios sean con él y su bendita familia, que él dijo lo siguiente: cuando vuestros hijos alcancen la edad de 7 años, enseñadles la oración. Aquí hay otra discusión sobre la educación práctica y conductual. Antes de los 7 años, los padres solo deben mostrar sus oraciones a sus hijos, o sea, hacer nuestras oraciones y que ellos observen lo que estamos haciendo. Pero de los 7 años en adelante, deben los padres de enseñar a sus hijos a orar, o sea, que nos acompañen en la práctica. A esa edad, poco a poco, el hijo o hija aprenden las prácticas de la adoración y es claro que el hijo las va a aprender más rápido. Los niños a esta edad toman las imágenes mentales de absolutamente todo, o sea, toman lo que ven y lo guardan tal como fotografías y lo memorizan. Los niños no deben de ser abandonados por completo después de la enseñanza en forma práctica, sino que debe de ser controlado, repitiendo esas enseñanzas y pidiéndoseles que las realicen en una forma práctica, en actos de adoración basados en lo que han aprendido. Por ejemplo, cuando un padre o una madre se pone de pie para orar, primero debe de decirle a sus hijos: hijos míos, mírenme, miren lo que hago. Eso se llama oración. Mírenme bien y aprendan a hablar con Dios misericordioso. Después de la enseñanza visual, o sea, el enseñarles mediante lo que nosotros hacemos, llega el momento del aprendizaje y la repetición de estas enseñanzas con la lengua. Entonces, después de un tiempo, se debe decirle a los hijos: cariños, vengan y oren como yo, para ver si han aprendido a orar. Por lo tanto, la educación y la formación deben ser continuas y acompañadas de repetición. El Imam Ali alayhi salam dice respecto a esto lo siguiente: educar a los niños de tu casa por medio de la palabra respecto a la oración y la purificación también. Esto, por supuesto, incluye el hecho de la purificación de la ropa, el cuerpo, el baño completo y la ablución para las oraciones. Por supuesto, esto debe de repetirse porque a través de la repetición de esas acciones, los valores que aprenden los niños se convierten en una facultad para ellos. Sí, es verdad, y en los videos anteriores discutimos esto. Les hablé sobre que cuando la vista y el oído de nuestros hijos se abren y absorben lo aprendido, esto va a ser como una estimulación a la acción mediante la repetición. Es que cuando la vista y el oído de los hijos son utilizados para el aprendizaje sobre un asunto concreto, se está estimulando la repetición, se convierte en una facultad de intuición personal y forman sus personalidades, lo que con ello, por supuesto, van entonces a aprender. Déjenme recordarles que hay muchos
puntos precisos y delicados en la crianza de un hijo, pero al mismo tiempo esto no es un problema. Es decir, con aprender y llevar a cabo con detalle esas acciones, la educación adecuada no será un problema en absoluto, más bien será algo muy natural, muy fluido, porque lo estamos poniendo en práctica, que ya es en sí natural, y los niños lo están aprendiendo como algo natural. Contrario a las creencias de muchas personas, criar a un hijo o una hija no es una tarea difícil, pero estoy de acuerdo en que hay también elementos o temas científicos que se deben de tomar en consideración también. Nosotros no debemos de utilizar jamás métodos inhumanos y que no sean divinos, o sea, que estén alejados de Dios, como por ejemplo la violencia, puesto que la violencia en la educación práctica de un niño o niña provocan el odio, provocan el rechazo y el odio a la religión también. Si los padres no prestan atención a estos puntos básicos de la educación y utilizan métodos educativos equívocos o equivocados en ese sentido, los hijos van a huir de la religión y el principio de la religión será totalmente desalentado. Esta forma de tratar a un niño de una forma violenta, no divina, o sea, alejada de Dios, es una muestra simple y sencillamente de ignorancia y de la incomprensión total por parte de los padres de la naturaleza de los niños. Quiero hablar sobre los principios de la educación islámica. En el Sagrado Corán, entre los versos del Sagrado Corán, hay un verso en la Sura 66, aleya 6, que se refiere explícitamente a la esencia de la educación o en respecto al tema de la educación, tanto en relación con uno mismo como con los demás. En este versículo, Dios se dirige a todos los creyentes el día de la resurrección diciendo: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Oh creyentes, protéjanse a sí mismos y a sus familias del fuego del infierno. En la explicación y exégesis de esta leya se ha narrado un dicho del Imam as-Sadiq alayhi salam en el que se menciona el método de criar a un niño o niña. En esta narración en particular, el Imam as-Sadiq alayhi salam dice: cuando este versículo del Corán fue revelado, y el cual dice: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Oh creyente, protéjanse a sí mismos y a sus familias del fuego del infierno. La gente le preguntó o le dijo al mensajero de Dios: ¿cómo nos protegemos a nosotros mismos y a nuestras familias del fuego del infierno? Y en respuesta a esa pregunta, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dijo: obrad el bien y recordadlo a vuestras familias y educadlas para que obedezcan a Dios. Siguiendo con la explicación del hadith, el Imam Sadiq alaihi salam dijo: en verdad, Dios dice al profeta Muhammad, la paz sea con él y su bendita familia: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ordena a tu familia a practicar la oración prescrita y tú mismo asume hacerla sin quejarte. Esto lo encontramos en el Sagrado Corán en la Sura 20, aleya 132. Y también dice: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Y recuerda en la escritura a Ismael. En verdad fue cumplidor de la promesa y fue mensajero y profeta. Ordenaba a su familia la oración y el asaque o el zakat, es decir, el impuesto religioso. Y su Señor estaba satisfecho con él. Esto lo podemos encontrar en la Sura 19, aleyas 54 y 55. Explicaré brevemente lo que ha dicho el profeta. En esta narración,
El profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su bendita familia, primero se refiere a la educación conductual y la del comportamiento de los hijos por parte de los padres, y por eso se dirige a ellos de la siguiente manera: obrar el bien. En otras palabras, actuar con buenos y agradables hechos y comportamientos. Esto es en sí mismo como también aplicable al ámbito familiar, es propio también del ámbito familiar. Tal como lo dice el refrán, entonces vamos a matar 2 pájaros de un solo tiro. Así que haciendo buenas obras, por un lado, el ser humano se salva del fuego del infierno y crece en la dimensión espiritual y divina, y también en la humana. Pero también, por otro lado, está educando a sus hijos, puesto que por medio de su comportamiento, en realidad les enseña y los entrena para hacer buenas obras en un futuro. El profeta sallallahu alaihi wa sallam primero ha dicho: oh creyentes, protéjanse a sí mismos y a sus familias del fuego del infierno. Entonces surge la pregunta: ¿cómo? Y aquí vamos a mencionar lo que el profeta explicó en respuesta a esa pregunta del cómo. El profeta dijo: haz el bien. De esta manera te ves salvado a ti mismo y has criado a tu familia de una manera correcta. En otras palabras, matar 2 pájaros de un tiro. Entonces el profeta continuó su discurso diciendo: y recordadlo a vuestras familias. En cuanto a la educación, en lo que se refiere a la familia, debe haber una combinación congruente, adecuada entre el hablar y el actuar. Es decir, debemos nosotros mismos de esforzarnos por una educación donde se explica con la palabra tanto como con la acción, o sea, el comportamiento. El imam Rida alayhi salam dice a ese respecto y como ejemplo a nosotros: ordena o enseña al niño a dar limosna con su propia mano, sea un fragmento de pan o un puñado de alguna comida, cualquier cosa aunque sea pequeña. Así que vemos cómo se nos ha encomendado enseñar a nuestros hijos a hacer buenas acciones, buenas obras, hablando con ellos y acostumbrándoles a hacer buenas obras mediante su propio comportamiento. Hay que dejar que los hijos den limosna a las personas pobres. Con ello nosotros vamos a entender que hay un doble beneficio. Es muy encomendable enseñarles a dar limosna por medio de ser honesto con sus propias manos. Estamos beneficiándonos nosotros mismos mediante esa educación y a ellos también. Así que en verdad podemos ver qué hermoso es el efecto educativo en este tipo de enfoque en el cual podemos encontrar una congruencia, y veremos que la forma de educar mediante la acción, mediante el ejemplo, mediante el comportamiento y la palabra llega a tener mucho más eco y es mucho más profundo en los corazones de los hijos. Si estas 2 cosas, entre el enseñar mediante la palabra y la acción, se combinan, ciertamente juntas serán más eficaces para educarles. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que la paz de Dios sea con su familia bendita y con él, también mencionó en la narración que estábamos mencionando de la necesidad tanto del discurso como del comportamiento de los padres en lo que respecta a la crianza y a la educación de los hijos. Les leí una narración del mismo profeta y ahora quiero mencionar algunos puntos sobre este hadiz o narración. El profeta dijo: obrad el bien y recordadlo a vuestras familias y educadlas para que obedezcan a Dios. La palabra khair en árabe significa bueno o bien y tiene un significado muy general, muy amplio. Esta palabra es en sí un comportamiento que los seres humanos consideran como aceptable o correcto por parte de Dios, y ambas acciones se denominan buenas. Por lo tanto, podemos decir que el significado de esta palabra khair en la visión del profeta y en esta narración incluye ambos términos o ambos títulos, bueno y bien. Pero el profeta en su siguiente palabra e interpretación dice esta frase siguiente: educadlas para que obedezcan a Dios. Y con esa frase nos muestra que al hacer buenas obras se pone más énfasis en las obras divinas que en otras buenas obras a las cuales Dios considera también como buenas o adecuadas. Hay una superioridad en relación a las buenas obras, pero las buenas obras que a la vez son divinas tienen superioridad. Sí, el profeta del Islam dice esta frase:
educad a vuestras familias para que obedezcan a Dios. Acá quiero decir que la educación práctica para llegar a hacer buenas obras, que son consideradas divinas, tienen una prioridad sobre el resto de buenas obras. Lo repito porque esto realmente es muy importante. Por lo tanto, educar a nuestros niños y niñas, en ese momento se debe prestar una atención superior o más detallada sobre los asuntos que son considerados como buenas obras desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de lo de Dios, puesto que la forma correcta para la existencia humana debe de tener un aspecto más divino, más hacia Dios. Por lo tanto, en esta frase el profeta dice específicamente: criad o educar a vuestros hijos de manera divina, es decir, educar a vuestros hijos de tal manera que sean niños divinos. El segundo punto se refiere al orden de expresión de las oraciones en esta narración, las cuales han sido consideradas con mucho cálculo, cuidado y precisión. El profeta en la primera frase dice: obrad el bien, y luego dice la interpretación: y recordadlo a vuestras familias. El significado de esta orden es que los padres primero deben ser buenos para así hacer obras buenas y luego ordenar a sus hijos para que hagan obras buenas. Porque, como dije, las palabras de los padres funcionan cuando los propios padres actúan según sus palabras. Si las acciones de los padres fuesen diferentes de lo que dijeron, tendrán un efecto contrario, siendo entonces esto irremediablemente hipocresía. El imam Ali alayhi salam nos enseña en un hadiz que el consejero debe hacer lo que él mismo dice. Así que no todos pueden aconsejarnos a que hagamos lo correcto. El que actúa según el consejo puede aconsejar a otros y sus palabras serán eficaces. Así que con base en esto, volvamos a la narración y prestemos más atención al texto de ella, al texto de esa narración, donde el profeta dijo: y recordadlo a vuestras familias. El profeta utilizó la palabra recordar, y ojo con esto, y no dijo enséñales. Aquí hay un punto muy importante. Recordar es muy diferente de enseñar. Y quiero que en verdad pongamos mucha atención a esto que voy a comentar o mencionar. Cuando el ser humano sabe algo, pero lo ha olvidado, entonces podemos utilizar el término recordad, recuerden, recordar. Mientras que enseñar es específico de una época en la que el ser humano era ignorante o no sabía nada. Esto se refiere al hecho de que el ser humano durante su niñez, y esto lo hablamos en lecciones anteriores y lo vamos a recordar, eso se refiere al hecho de que el ser humano durante su niñez y en su naturaleza innata, en su naturaleza pura, conoce mucho de estos asuntos divinos y humanos y solamente necesita que se le recuerde. Tanto las semillas de la bondad humana se siembran en la naturaleza de los niños como las semillas de la bondad divina durante esa etapa, durante la etapa de la niñez. Y acá recordemos lo que dijimos anteriormente. El trabajo de los padres es solamente el de regar esas semillas para que puedan crecer. En otras palabras, recordarles lo bueno. No necesitan que se les enseñe, ya que este bien ha sido puesto por Dios en su ser. Hay bondad innata en su naturaleza y esto es suficiente para recordárselo. Además, los padres no deben hacer malas acciones, no debemos de hacer malas obras que les hagan a nuestros hijos olvidar estas buenas semillas escondidas en ellos. Hay una narración del imam Ali alayhi salam que dice: la educación en el ser humano es como un árbol cuya raíz es el intelecto. Quien está a cargo de la educación de los hijos o la educación de los otros debe saber que la raíz y el principio de esta educación no es el mismo como educador, sino que Dios ha plantado esa raíz, la cual es el intelecto, ya sea práctico o teórico. Por lo tanto, lo que ha sido puesto en la existencia del niño o niña en forma natural, como intelecto por Dios, debe florecer y crecer con una educación adecuada. Así que bueno, seguiremos hablando de esos temas tan interesantes. Pero hoy hemos llegado al final de esta tercera lección. Esperamos en Dios que sea de utilidad e interés y rogamos a Dios podernos encontrar en la siguiente lección, que será la número 4.
de este interesante curso. Hasta pronto.